Bien, ya está grabando. Entonces, voy a compartir la presentación. ¿Les parece? Así vamos repasando algunos conceptos. Voy a compartir. Ahí ustedes ven mi presentación. Yo lo que no veo es el chat. Así que, además, estaría bueno que charlemos, ¿no? Que activen los Exacto, micrófonos. yo lo voy mirando el chat, vos quédate tranquila. Dale. Entonces, vamos a poner la presentación. Ahí lo ven todo completo, ¿no? Yo no lo veo. ¿No lo Sí, ven? se ve completo. Sí, se ve, profe. Pero perfecto, Sí, se ve. que ellos lo vean, yo lo tengo acá en otra máquina. Bien, entonces vamos a empezar repasando un poquito. Como ya sabemos, la estadística la podíamos dividir en dos grandes ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, dentro de la estadística inferencial, como hablamos hace un ratito, teníamos la estimación de parámetros, que es lo que vieron en la unidad 6A, y lo que vamos a ver ahora, que empezaron esta mañana, son las pruebas de hipótesis, ¿sí? Entonces, ¿alguno se acuerda qué decíamos que era una hipótesis estadística? Perdón, primero, ¿cuáles eran los parámetros que nosotros tomábamos para estudiar o para estimar? Entonces, porque van a ser los mismos parámetros que utilicemos ahora para hacer las pruebas de hipótesis. ¿Recuerdan? Sería la media y la proporción. Pero poblacional, es decir, mu Claro. y p. Eso es la respuesta. Es importante que tengan en claro que cuando hablamos de estimación de parámetros, estamos refiriendo, se pueden estimar muchos parámetros, pero nosotros en particular vamos a trabajar con mu y con la proporción muestral. Y en la prueba de hipótesis vamos a seguir trabajando sobre esos mismos parámetros. ¿Ya te parece, Julia? Bien, no lo voy a poner en grande porque tengo que admitir a algunos compañeros, entonces si no tengo que salir y entrar. Lo dejamos así, ¿lo ven bien? ¿Sí? Bien, entonces, bueno, recordando lo que era un parámetro, ahora sí podemos decir entonces qué era una hipótesis estadística. ¿Recuerdan lo que era una hipótesis estadística? Una suposición de la población. Claro, una suposición de un parámetro, obviamente que como es un parámetro va a ser de la población. Y como bien dijeron hoy a la mañana, esas hipótesis van a ser sobre parámetros, es una suposición anticipada que va a cuantificar a un parámetro. Y vamos a decir un ejemplo. Supónganse, un empresario o un fabricante de lamparitas dice que la duración media de sus lamparitas es de 100 horas. ¿Sí? Esa es, por ejemplo, una hipótesis que yo tengo. Y supónganse que un cliente viene y me dice, no, me parece que tus lamparitas duran menos de 100 horas. ¿Sí? Entonces, ahí es lo que se me va a plantear, una hipótesis y un problema, ¿sí? Entonces yo voy a querer resolver este problema, saber si el fabricante está en lo cierto o no, en base a la información de una muestra, ¿sí? Entonces, en base a la información de la muestra, nosotros vamos a determinar si esa hipótesis que me dice el fabricante es cierta o no, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que planteábamos dos hipótesis? Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿sí? La hipótesis nula es lo que se conoce, ¿sí? Y la hipótesis alternativa va a ser lo contrario, ¿sí? Es decir, lo que voy a querer probar, digamos. ¿Se entiende bien qué voy a plantear en la hipótesis nula y qué voy a plantear en la hipótesis alternativa? Supónganse en mi ejemplo, en el ejemplo que yo les di del fabricante. ¿Quién va a hacer la hipótesis nula? Díganlo en palabras y después lo llevamos a términos estadísticos. ¿Cuánto era la cantidad de la bombita, profe? No importa. Por ejemplo. Que fabrica 100 lamparitas. Pensá, yo voy a estimar parámetros. Entonces, fabricar 100 lamparitas, ¿sería un parámetro?
la fabricación de lamparitas, los parámetros que nosotros estuvimos estimando y que ahora vamos a poner a prueba son promedios y proporciones. Entonces, en función de la fabricación de las lamparitas, ¿cuál sería el parámetro que nosotros estaríamos poniendo a prueba? Cantidad de lamparitas. Yo hablé, acuérdense que yo les dije que el problema era así, lo recordamos, entonces ustedes traten, mientras yo lo digo, de pensar qué es lo que a mí me interesa. Yo dije que un fabricante decía que la duración media de las lamparitas que él producía era de 100 horas. Y que un cliente en realidad pensaba que la duración media de las lamparitas era menor a 100 horas. El parámetro de la media. Claro, acá Candela y Noelia están diciendo que sería la proporción, la duración promedio de lamparitas. Claro. Ese es el parámetro poblacional, ¿no es cierto? Que nosotros lo representábamos ¿con qué letra? Con mu. Cuando planteamos tanto las hipótesis nulas como alternativas, siempre vamos a pensar en función del parámetro. Entonces, es la duración promedio. Ahora sí, ¿quieres seguir vos, Julia? Sí, sí. Entonces, nuestra hipótesis nula va a ser que la duración promedio de las lamparitas es de 100 horas versus que la duración promedio de las lamparitas es menor a 100 horas, ¿sí? O sea, lo que se conoce es lo que me dice el fabricante, lo voy a postular en la hipótesis nula, ¿sí? Y yo quiero probar si eso es cierto o no, ¿sí? En general se dice que se pone a prueba la hipótesis nula y va a ser rechazada o no, ¿sí? En base a la información de la muestra, obviamente. Bien, entonces, teníamos distintos tipos de pruebas de hipótesis de acuerdo a la hipótesis alternativa que se planteaba. Hoy a la mañana vieron las pruebas de hipótesis bilaterales. ¿Y por qué eran bilaterales? Porque en la hipótesis alternativa planteo una hipótesis de distinto. Es decir, no sé, el promedio, no sería para este caso, pero el promedio de la edad de los alumnos es distinto a 20, ¿sí? Esa sería una hipótesis bilateral, ¿sí? Planteamos en la hipótesis alternativa una hipótesis de distinto, ¿sí? O el parámetro distinto a un valor. Pero también teníamos pruebas de hipótesis unilaterales a la izquierda o unilaterales a la derecha. Siempre voy a definir qué tipo de prueba es de acuerdo a la hipótesis alternativa. Va a ser unilateral a la izquierda si planteo un valor menor, ¿sí? El signo menor me va a indicar que estoy planteando una hipótesis unilateral hacia la izquierda. Por el contrario, si planteo que mi parámetro es mayor a cierto valor, entonces estoy planteando una prueba unilateral hacia la derecha. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Como ven, sí, profe. Como ven, siempre en la hipótesis nula se contempla el signo igual, ¿sí? Tanto en las pruebas bilaterales como en las unilaterales van a ver que en la hipótesis nula contemplo el signo igual, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. O sea que el tipo de prueba de hipótesis yo lo voy a determinar con la conclusión. No, ¿cómo con la conclusión? Porque, o sea, no dijiste menor. Lo que planteo en la hipótesis alternativa, vos fíjate, los pasos para plantear una prueba de hipótesis es, tengo un objetivo, planteo mi hipótesis. Sí. Lo primero que hago, digamos, automáticamente planteo las hipótesis en base al objetivo del estudio. Ah, claro, está bien. O sea, vos acordate lo que yo planteé, yo planteé un problema con respecto a las lamparitas, la duración promedio de las lamparitas. Bueno, ¿cuáles son mis hipótesis? ¿Sí? Que la duración promedio de las lamparitas es de 100 horas versus que la duración promedio de las lamparitas es menor a 100 horas. Eso surge del problema, ¿sí? De mi objetivo. Claro, está bien. Ahí está, gracias. Muchas veces puede ser que pensemos en una hipótesis, o sea,
que no se plantee la hipótesis nula y se esté planteando la hipótesis alternativa. Vienen los clientes y me dicen, las lamparitas que usted vende tienen una duración promedio menor a 100 horas. Entonces, yo tengo que pensar en plantear, esa sería, si es menor, no me está contemplando el signo igual. Entonces, yo tendría que plantear, ¿no es cierto?, esa sería mi hipótesis alternativa, y tendría que plantear la hipótesis nula. Y la nula, acá Noelia dice que tendría que ser mayor o igual. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió? O sea, no es solo pensar que uno parte de una hipótesis nula, sino que muchas veces tiene la percepción de que algo no es como se conoce, entonces esa sería nuestra hipótesis alternativa. Exactamente. Pero Y bueno, entonces, bien, la idea es poner a prueba la hipótesis nula. Ya estoy, ya hice mi aclaración. exacto, entonces, fíjate que yo planteo mi objetivo y automáticamente tengo mis hipótesis, o sea, surge mi problema y tengo las hipótesis que quiero probar. Entonces ahí yo ya determino con qué prueba estoy trabajando, digamos. En nuestro caso de las lamparitas va a ser una prueba unilateral hacia la izquierda, ¿sí? La conclusión es lo último. Claro, está bien. Bien. Entonces, obviamente que como estamos trabajando en base a una muestra, ¿sí?, en un escenario de incertidumbre, yo no sé si la decisión que tomé es o no correcta. Entonces, se definen distintos tipos de errores, ¿sí? El error tipo 1 y el error tipo 2, como vieron esta mañana. Y la prueba de hipótesis, para hacer una prueba de hipótesis, yo voy a fijar la probabilidad de error de tipo 1, ¿sí? El error de tipo 1 es rechazar H0 cuando en realidad era cierta, ¿sí? Y el error tipo 2 es no rechazar H0 cuando en realidad es falsa, ¿sí? Voy a fijar la probabilidad de error tipo 1 para llevar a cabo la prueba de hipótesis. Y a eso lo llamamos nivel de significación del test o de la prueba. ¿Bien? Ahí se conectó alguien. Bien, hasta acá vamos entonces. Entonces pasemos a ver cuáles son los pasos, ¿sí?, que un poquito estuvimos hablando recién en base a la duda de la compañera, para llevar a cabo una prueba de hipótesis. En primer lugar, establezco las hipótesis, ¿sí? O sea, tengo un problema, establezco las hipótesis. Segundo, voy a fijar el nivel de significación, ¿sí? La probabilidad de error de tipo 1. Luego voy a identificar o definir el estadístico de prueba, que ya vamos a ver cómo se hace. En siguiente paso voy a formular la regla de decisión, determinar a partir de qué valor voy a rechazar o no la hipótesis nula, y eso va a depender del tipo de prueba en el que esté, si es unilateral o bilateral, ¿sí? Y por último voy a decidir en base a la información que me da la muestra, ¿sí? Si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Y ahí se concluye. Exacto. Lo último es decidir en base a la evidencia muestral que me va a dar mi conclusión final, si rechacé o no la hipótesis nula. Esto es un repasito de lo que vieron hoy. Me gustaría saber si tienen dudas. ¿Hasta acá bien? Entonces, ¿puede seguir, Julia? Sí, a ver. Bien, bien, dice Noelia, así que sigamos, por favor. Bien, entonces lo que vieron es, puntualmente para la media poblacional, una prueba bilateral, ¿sí? Vamos a saltear esto y vamos a ver el caso de una prueba unilateral, ¿sí? Vamos a ver una prueba unilateral hacia la izquierda, cómo se hace, y cómo se hace una prueba unilateral hacia la derecha, ¿sí? Vamos a partir del caso, como vieron esta mañana, de que sigma es conocido. Después vamos a ver qué pasa si en realidad no conozco el desvío poblacional, ¿sí? Entonces, en forma general, en forma teórica, las hipótesis que voy a plantear van a ser la hipótesis nula de mu mayor o igual a un valorcito, ¿sí? A un valor mu 0, es decir, que la media poblacional
es al menos un valor, ¿sí? Versus la alternativa de que la media poblacional es menor a ese valor que yo postulé en la H0. El ¿Sería? H0, perdón. Sí, sí, El dale. mu0, ¿cuál sería en el caso de la duración promedio de las lamparitas? 100. ¿Se entiende? Exacto, nuestro ejemplo está en este caso, ¿sí? Mu era mayor o igual a 100 versus mu menor a 100. ¿Sí? O sea, nuestro ejemplo de las lamparitas sería una prueba unilateral hacia la izquierda, donde 100 es ese valor de mu0. Entonces, tengo mi problema, planteo las hipótesis, fijo el nivel de significación alfa, ese era mi segundo paso. El tercer paso es definir la estadística de prueba, ¿sí? La estadística de prueba la voy a definir en base al mejor estimador del parámetro, ¿sí? Un buen estimador de mu, ¿quién va a ser? Eso lo vimos. X media, exactamente. Voy a usar la media muestral para poder estimar a mu y ver si rechazo o no la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, ustedes como vieron esta mañana, ¿sí? Esperen que quiero ir, a ver. Esta mañana vieron que la estadística de prueba va a ser la Z, ¿sí? Que es X media menos el valor postulado en la hipótesis nula sobre el desvío, ¿sí? La estandarización. Esta va a ser la estadística de prueba. Lo que yo les quiero decir es que no importa si la prueba es bilateral o unilateral. La estadística de prueba es la misma, ¿sí? Lo único que me va a cambiar va a ser la región de rechazo, la regla de decisión. Pero los primeros tres pasos, plantear hipótesis, fijar el nivel de significación y la prueba de hipótesis, son, podemos decir, iguales, ¿sí? Salvo que la hipótesis alternativa va a ser de menor. ¿Estamos? Entonces, hasta acá no hay nada nuevo. Estoy usando la misma estadística de prueba. La Z, que ya sabemos que tiene distribución normal 0,1. ¿Estamos? Estamos hasta acá, y fíjense que seguimos trabajando con distribución normal, vamos siguiendo, por eso la distribución normal es tan importante dentro de la estadística. Fíjense que la venimos usando bastante, con lo cual, a ver, es importante que ustedes vayan recordando todo lo que se vio anteriormente cuando trabajamos con distribuciones muestrales de la media, en este caso, y de la proporción, porque ahora lo estamos aplicando así como lo aplicamos en estimación de parámetros. Bien, Entonces, una vez que yo defino mi estadística de prueba, que muy bien, yo tengo que conocer cuál es el mejor estimador, un buen estimador que, como dijimos, es la media, y por la unidad de distribuciones en el muestreo, yo conozco, ¿sí?, la distribución de esa media, de esa variable aleatoria media, entonces sé que estandarizo y tengo una distribución normal 0,1. ¿Bien? Entonces, antes, en la prueba bilateral, teníamos dos regiones de rechazo, ¿se acuerdan? Podemos ver el grafiquito que teníamos dos regiones de rechazo, ¿sí? Rechazaba donde está pintadito acá y rechazaba de este lado también. En este caso, como es una prueba unilateral, voy a tener una única región de rechazo. Y como es unilateral a la izquierda, la región de rechazo va a estar ubicada a la izquierda, ¿sí? La voy a rechazar para valores pequeños. ¿Está bien? ¿Se ve? Pero me pregunto, ¿cuándo un valor es pequeño? ¿Sí? Porque yo les puedo decir, bueno, a mí me dio tal valor, pero ¿ese valor es pequeño o no? Y eso va a depender del nivel de significación que yo fije, ¿sí? Voy a tener un valor de Z que le llamamos Z crítico. Y ese valor de Z, en este caso, va a ser el que acumula una probabilidad de alfa, ¿sí? Fíjense que si yo fijo un alfa, voy a tener un Z, pero si fijo un alfa diferente, entonces ese Z va a cambiar. Y eso es lo que me va a definir si voy a rechazar o no la hipótesis nula.
¿Está bien? O sea, ¿quién me va a decir si es lo suficientemente chico para rechazar o no? El nivel de significación, porque es el que me va a determinar el valor ese crítico que me va a dividir en la región de rechazo de la región de no rechazo. ¿Se ve eso? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a rechazar, como bien dijimos, si el valor que observo cae en la región de rechazo. ¿Qué significa? Que rechazo, si mi z observado en la muestra es menor al z de alfa, que sería el z crítico, el z que me divide a las regiones. Tal cual. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Estaría bueno que podamos tapar las hipótesis, pero bueno, tratemos de pensarlas y ver dónde puedo yo detectar esas hipótesis. O sea, cuál es la frase que me está diciendo, esta es la hipótesis nula o esta es la hipótesis alternativa. Porque lo más importante es definir las hipótesis. Entonces, leamos. La gerencia de una cadena de supermercados afirma que el monto medio de gastos de los clientes es al menos de 3.500 pesos. Se conoce por experiencias anteriores que el desvío estándar de los montos de compra es de 280 pesos. Una muestra de 70 clientes arrojó un monto medio de compra de 3.450. Entonces se pregunta, ¿contradicen estos datos a la gerencia? Con un nivel de significación de 0,05. Entonces, a mí me gustaría que ustedes determinen, ya lo tienen ahí, pero ¿por qué dice que la hipótesis nula es mu mayor o igual a 3.500? ¿Por qué dice que el gasto medio es de al menos 3.500 es mi hipótesis nula? Porque la gerencia lo afirma que el monto medio que gastan es al menos de 3.500. Bien, además de contemplar el igual, que esa sería como una regla que nosotros utilizamos, es lo que se afirma, es decir, es lo que se conoce, lo que se supone como cierto, ¿sí? Hay veces que es difícil determinar una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, más estando un poco ajeno, ¿sí? al problema, ¿sí? Digamos, estos problemas son no sé, una descripción breve que quizás a veces nos queda como difícil entenderlo. Entonces ahí podemos usar, ¿no?, la regla esta de que la hipótesis nula contemple el igual. Pero acá no hay ninguna duda, porque acá me está diciendo que la gerencia afirma esto, o sea, lo que se sabe es esto. ¿Sí? Yo sé que el gasto medio es de al menos 3.500 pesos. ¿Sí? Contra la hipótesis nula, que va a ser el gasto medio es menor a esos 3.500 pesos. ¿Se ve? Sería el complemento de lo que es la hipótesis nula. Entonces. Perdón, profe, una consulta. Sí. Entre la hipótesis nula y la otra, ¿tiene que estar desde el menos infinito al más infinito, digamos? Sí, en realidad hay veces que se pueden plantear que mu es igual a 3.500. O sea, se puede plantear una hipótesis nula de igual. A veces se ve eso, digamos. Sí. En esos casos no está incluyendo todos los reales. ¿Sí? No sé, Ana. No, totalmente de acuerdo. Cuando podemos plantear mu es igual a 3.500 y mu menor que 3.500. Entonces ahí no estaría planteando todo el conjunto de los reales. Que a lo mejor en este caso, cuando tenemos mu mayor o igual que 3.500 y mu menor que 3.500, es como que podemos pensarlo como que se hace, qué sé yo, de menos infinito, el gasto medio menor a cero no creo que sea. Claro. ¿Está bien? Estaríamos pensando en reales positivos, ¿está bien? Claro, entonces, sí. Digamos que es como para poder plantear de alguna manera lo que nosotros estamos suponiendo. Es una forma de expresarlo. Es más, mucha gente simplemente plantea la hipótesis nula y la alternativa no la plantea. Eso depende de quien esté trabajando con el tema. Digamos que si yo lo veo acá son complementarios,
tengo los mayores o iguales que 3.500 y los menores que 3.500. El campo de variación no nos está interesando en realidad. Es para después tomar una decisión. Exactamente. Lo que nunca puede ocurrir es en ambos, tanto en la nula como en la alternativa, incluir el mismo valor. Por ejemplo, yo no puedo decir mu igual a 3.500 en la nula y mu menor o igual a 3.500 en la alternativa. Eso no puede pasar nunca, ¿sí? Son cosas, digamos, contrarias, o lo que incluye una no incluye la otra, ¿sí? El igual siempre lo contemplamos en la nula, pero hay que ser muy prolijos cómo escribo la alternativa, nunca ponerle el signo igual, ¿sí? Tal Entonces, cual. fíjense que se saca una muestra y me dice que el monto medio de la compra es de 3.450. Yo les diría, ¿ustedes qué me dicen? Sin mirar nada. Ese valor es menor, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Puede ser suficiente para rechazar la hipótesis nula? ¿No están seguros? ¿Qué me dirían con ese valor de la muestra? Yo, para rechazar la hipótesis nula, espero un valor de la muestra que sea chiquito. ¿A ustedes qué les parece ese valor? Yo lo miro. ¿Puedo decir así, rechazo la hipótesis nula? No, porque está bastante cercano, me parece. Claro, bueno. Claro, además, todo va a depender del nivel de significación que yo fije, ¿sí? Entonces ahí, el que me va a decir si es lo suficientemente chico para rechazar la hipótesis nula va a ser el valor crítico, ¿sí? Que va a depender de mi nivel de significación. Entonces no te engañen que mirar un valor chico puede que no sea lo suficientemente chico para rechazar la hipótesis nula, ¿sí? O sea, yo voy a buscar un valor chico seguro, ¿sí? Porque estoy planteando en mi alternativa valores más chicos que el planteado en la nula. Pero hay que tener cuidado y saber que el valor crítico es el que me dice, bueno, a partir de acá voy a considerar que el valor es suficientemente chico. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Ahora lo seguimos viendo con el ejemplo. Sí. Entonces, bueno, como ya dijimos, voy a usar el mejor estimador de mu, que ya dijimos que era la media. ¿Qué pasa en este caso? Yo no conozco cómo se distribuye mi variable gasto. ¿Sí? El gasto no sé cómo se distribuye. Pero ¿qué pasa? Voy a poder recurrir al teorema central del límite porque tengo una muestra suficientemente grande, una muestra de 70 clientes. Entonces voy a conocer la distribución de la media. La media va a tener distribución normal con media 3.500 y desvío sigma sobre raíz de n, que eso llegó a 33,47. ¿Está bien? Necesito conocer la distribución de X media para después poder estandarizar. Permiso, voy a aclarar algo. ¿Por qué usamos sigma y no usamos S para el desvío de la media? Fíjense que... Porque conocemos el desvío. Porque dice expresamente, el desvío no se calcula a partir de los datos de la muestra como el promedio, sino que se conoce por experiencias anteriores que el desvío es de 280 pesos. Eso es importante a la hora de plantear el desvío, ya sea de la media, ¿sí? Sí. Claro, al decirme se conoce, me está diciendo que es un parámetro, ¿sí? Se conoce por experiencias anteriores, se sabe. Todas esas frases así me están diciendo que conozco el parámetro. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Perfecto. Entonces, te respondo yo. Entonces, hasta acá ya hicimos paso 1, planteo las hipótesis. Paso 2, ya lo tenía planteado en realidad el nivel de significación, era 0,05. Paso 3, planteo la estadística de prueba, ¿sí? Para plantear la estadística de prueba tengo que conocer la distribución del mejor estimador, en este caso la media. Entonces, planteo la Z como estadística de prueba, ¿sí? Bien, entonces ahora calculo la Z en la muestra, ¿sí? Hago el valor de la media, 3.450, menos el mu 0. ¿Quién sería mu 0 en este caso? ¿Quién es? 3.500.
3.500. Siempre es el valor sustentado o postulado en la hipótesis nula. Bien, y dividido el desvío de la media. ¿Sí? Estandarizamos como ya aprendimos en la unidad de distribución normal. Entonces obtenemos el valor de la z observado, menos 1,49. Para yo saber si ese valor es suficientemente chico para poder rechazar la hipótesis nula, tengo que calcular el z crítico, es decir, el z de alfa. El z que acumula una probabilidad de 0,05. Que va a ser el que me va a dividir la región de rechazo, que sería esta que les estoy marcando, ¿sí? Valores más chicos que el z crítico, de la región de no rechazo, que sería para el otro lado, ¿sí? Valores más grandes que el z crítico, ¿sí? Bien, entonces voy a rechazar, como les digo, H0 si el z observado es menor al z crítico, ¿sí? Estos grafiquitos son súper útiles, ¿sí? Cuando ustedes tienen una prueba unilateral a la izquierda, saben que rechazo para la izquierda, lo dibujan y no se van a confundir. ¿Está bien? Entonces, si buscan en la tabla el z de 0,05 da menos 1,645. Entonces, fíjense que menos 1,49 cae por acá, ¿sí? Es más grande que el z crítico. Entonces, no voy a rechazar mi hipótesis nula. ¿Se entiende? ¿Se entendió bien esto? Sí, sí, ¿Noelia? Bien. La región de rechazo es la que, en este caso, es la que está sombreada de amarillo y que está a la izquierda de menos 1,645. La de no rechazo es la que está a la derecha. Y el menos 1,49 está más cerca del 0, está en región de no rechazo. Entonces, por ese motivo, no se rechaza la hipótesis nula. Puedo hacer la comparación numérica o graficarlo, y entonces veo que no se rechaza esa hipótesis nula que yo planteaba, que era que el monto medio, el gasto medio era de al menos 3.500 pesos. Entonces, ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros en la muestra habíamos obtenido un valor más chico, que quizás alguien apurado puede decir, uy, mirá, obtuvo un valor más chico, entonces los gastos son más chicos. No, ojo, porque no es lo suficientemente chico, ¿sí? A un nivel de significación del 5%, ¿sí? Siempre en la conclusión vamos a decir el nivel de significación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo uso otro nivel de significación, entonces ese valor crítico, o sea, supónganse que en vez de 0,05 yo hubiera usado 0,10. Este área sería más grande, el valor crítico estaría por acá. ¿Lo ven? ¿Ven mi cursor? Sí, sí, profe. ¿qué Entonces, sería? ¿Menos 1 cuánto? ¿28 era? puede ser, no me acuerdo. Entonces, si alfa es 0,10, ahí, ojo, puede cambiar mi conclusión. Entonces, siempre que voy a concluir, voy a decir qué nivel de significación utilicé. Y de ahí la importancia de fijarlo de antemano, porque yo no puedo observar, yo no puedo hacer todos los cálculos, ver lo que vi en la muestra y después decir, ah, no, bueno, entonces yo uso alfa 0,10 y rechazo. ¿Sí? Entonces, son conceptos, son tips así muy importantes. Entonces yo voy a concluir con un nivel de significación del 5%, que no existe evidencia muestral suficiente para rechazar la hipótesis de la gerencia, ¿sí? No existe evidencia muestral suficiente. ¿Se entiende? Profe, ¿Entendieron? Sí, en este caso alfa no se divide porque es unilateral, ¿no? tal cual. Exactamente. Gracias. Cuando era bilateral, yo tenía dos regiones de rechazo, entonces lo que tengo que hacer es mi nivel de significación, dividirlo a la mitad para tener el área, ¿sí?, de cada una de las regiones y poder encontrar esos dos valores críticos. En este caso, cuando la prueba es unilateral, tengo todo el nivel de significación junto, sería. Entonces, después, ustedes hagan la prueba en sus casas y piénsenlo para un valor de alfa acumulado de 0,10, a ver cuánto tienen de valor de alfa.
yo lo que iba a decir es que posiblemente, y esto ya lo dijimos la clase pasada, pero que el valor de Z que corresponde a una alfa de 0,05 en la tabla que nosotros les dimos, no es 1,64 ni más menos 1,64 o 1,65. Está en cualquiera de los dos, pero no el 1,645. Sí, quizás con la aplicación sí les dé así, me parece que la aplicación Claro, es decimales. exactamente, pero aquel que se maneja con la tabla lo tiene de esta manera. Sí, de nuevo, no se preocupen por eso, digamos. Tal ¿no? cual, tal cual. Lo importante es que entiendan el concepto. Entonces, vimos una prueba unilateral hacia la izquierda. Repasamos los pasos. Tengo un problema, planteo las hipótesis. Cuando planteo mis hipótesis, ahí voy a detectar si estoy en una prueba unilateral hacia la izquierda, hacia la derecha o bilateral. Luego fijo el nivel de significación, ¿sí? Antes de mirar cualquier dato. Después de fijar el nivel de significación, voy a definir mi estadística de prueba. Esa estadística de prueba voy a usar mucho los conocimientos que aprendí en distribución en el muestreo. ¿Sí? Voy a tener que saber cuál es el mejor estimador y cómo se distribuye. Entonces, en base a eso, encuentro mi estadística de prueba. Una vez que encontré la estadística de prueba, ahí sí voy a usar los datos de la muestra y voy a definir mi región de rechazo, ¿sí? Mi regla de decisión, y recién ahí voy a tomar la decisión, ¿sí? Y siempre aclarando cuál fue el nivel de significación que utilicé. Porque como dijimos, uso otro nivel de significación, puede cambiar la decisión. Tal cual. Como vimos recién, con Exacto. 0,10 y con 0,05 de alfa. Nos cambia la decisión. Exacto, por eso es muy importante fijarlo de antemano, porque si no estoy como manipulando mi conclusión. ¿Sí? Bien, entonces, los pasos, sea unilateral, sea bilateral, unilateral izquierda a la derecha, son exactamente los mismos. Lo único que cambia es la región de rechazo. Si es bilateral voy a tener 2, si es unilateral a la izquierda voy a tener 1 y va a estar ubicada a la izquierda. Y si es unilateral hacia la derecha voy a tener 1, pero va a estar ubicada a la derecha. Es lo único que va a cambiar. Como sería cuando ahora nosotros vimos que era unilateral a la izquierda. Si pasamos a plantear una prueba de hipótesis unilateral a la derecha, estaríamos cambiando las hipótesis. Nosotros antes habíamos dicho que la media poblacional era mayor o igual, o sea que era por lo menos o al menos igual a un valor mu sub 0. Cuando estamos pensando en una unilateral a la derecha, nos estaría cambiando nuestra hipótesis nula, porque la alternativa ¿qué sería? Que la media poblacional es mayor a un determinado valor mu sub 0. Entonces la hipótesis nula sería el complemento mu menor o igual que mu sub 0. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. De acuerdo a cómo se planteen las hipótesis, van a ser las regiones de rechazo. Y después el procedimiento, lo más importante es conocer, plantear bien las hipótesis y la regla de decisión. Por eso el gráfico que se hace de esa normal, que se traza a pulso, es tan importante porque nos permite visualizar qué es lo que estamos planteando y si vamos a rechazar o no rechazar, o sea, la regla de decisión que tomemos cuando se termina de desarrollar el test. Por eso es importante seguir esos pasos que nombrábamos al comienzo. Es decir, plantear las hipótesis, fijar nuestro nivel de significación, calcular el estadístico de prueba, ¿qué más habíamos dicho? Plantear la regla de decisión. Exacto, y después
decidir si rechazábamos o no rechazábamos. ¿Se entendió esto? Y siempre, después, una vez que ustedes aprenden a pensar en pruebas de hipótesis, es muy fácil también y se les puede hacer muy mecánico, como decían, el procedimiento como en estimación de parámetros. Pero recuerden que acá yo tengo que plantear bien mis hipótesis. Las hipótesis es la base de todo el desarrollo posterior y la decisión que se tome. Exactamente, porque si yo planteo mis hipótesis al revés, todo lo que hice no sirve, ¿sí? Porque no me va a estar dando respuesta a lo que yo realmente quiero, ¿sí? O sea, por más que uno sepa el procedimiento mecánico, lo que más hay que practicar, ¿sí? Lo que más hay que reflexionar es sobre el planteo de las hipótesis. Después, como ven, son una serie de pasos que tengo que seguir para poder concluir, ¿sí? Pero lo que lleva más reflexión, ¿sí? Más pensamiento, es la parte de plantear la hipótesis, ¿sí? Es como lo fundamental. Tal cual. Y el gráfico tiene que estar en concordancia con las hipótesis. ¿Está bien? Ustedes siempre fíjense, yo planteo una hipótesis nula y planteo una hipótesis alternativa, ¿sí? La alternativa decimos que es lo contrario a la hipótesis nula. Entonces, la región de rechazo de la hipótesis nula va a estar a favor de la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, el valor de las lamparitas es menor a 100 horas, entonces voy a decir, bueno, a mí van a estar a favor de la hipótesis alternativa valores chicos, ¿sí? Observar valores más chicos, ¿está bien? Entonces eso me da pie ya a darme cuenta que mi regla de decisión, mi región de rechazo va a ser para valores más chicos, porque yo estoy postulando una hipótesis alternativa de menor, ¿sí? ¿Se entendió? Eso, perdón que interrumpa, eso quería hacer una consulta. Es muy importante, o sea, de qué lado, o sea, es obvio, pero es importante de qué lado determino si estoy a la izquierda o a la derecha, porque tomando una decisión equivocada siempre va a estar mal el ejercicio, por más que haga todo el... Y en la vida real también, si tomas una decisión equivocada, entonces tenés que pensar por eso, ¿qué es lo que vos querés? La hipótesis nula es lo que se espera rechazar frecuentemente. Es lo que yo estoy esperando con muchas ganas rechazar. Entonces, es lo que estoy poniendo a prueba. Entonces, vos preguntabas la región de rechazo. Todo depende, si vos por ahí dudás si puede estar a la derecha, si tuvieras que tomar una decisión, si no sabés cuál puede ser el valor, o sea, cómo se comportaría la hipótesis alternativa, podés pensar en una hipótesis alternativa bilateral. No sé si eso responde a lo que vos estabas preguntando, Francisco. Exacto, te puede pasar, por ejemplo, que el cliente, en nuestro caso, no diga dura menos de 100 horas. Quizá dice, no dura 100 horas, pero no sabe cuánto dura, no sabe si dura más o dura menos, no sabe, pero dice que no dura 100 horas. Entonces ahí estoy en una bilateral. ¿Sí? No sé para qué lado voy, pero sé que lo que se plantea no es cierto. Sí, ahora sí lo entendí mucho mejor. Gracias. Bueno, cualquier duda, seguimos insistiendo. Sí. Entonces vamos a ver de forma análoga a lo que vimos antes, una prueba unilateral hacia la izquierda, lo mismo, pero como si mi región de rechazo, en lugar de estar a la izquierda, va a estar a la derecha, ¿sí? Entonces, como bien decía Ana, la hipótesis nula va a ser de que la media poblacional es a lo sumo un valor versus la alternativa de que la media poblacional es mayor al valor postulado en la hipótesis nula, ¿sí? Entonces planteé mi hipótesis, fíjense, signo de mayor, ¿sí? Entonces es una prueba unilateral hacia la derecha. Los valores sustentados por la hipótesis alternativa son mayores a los de la nula. Entonces la región de rechazo va a estar para valores grandes, ¿sí? Entonces, fijo el nivel de significación, siempre,
Y después voy a definir la estadística de prueba como vimos antes, ¿sí? Como vieron en la hipótesis bilateral o como vimos recién en la hipótesis unilateral hacia la izquierda. La diferencia va a ser la regla de decisión. Voy a rechazar en este caso, ¿sí? Para valores grandes. Para valores que sean más grandes al z crítico. ¿Y ese z crítico quién va a ser? El z de 1 menos alfa. Fíjense que este z antiacumula alfa, ¿sí? Deja una probabilidad después de él de alfa. Entonces, en nuestra tabla vamos a buscar el z de 1 menos alfa. ¿Sí? ¿Por qué buscamos en la tabla 1 menos alfa? Porque son tablas acumuladas para valores, acumuladas menores o iguales. Entonces acumula hasta 1 menos alfa o acumula hasta alfa. Por más que sea repetitivo, pero para que lo tengan en claro. Exacto, eso tiene que ver con la tabla que nosotros tenemos. Si ustedes están usando la aplicación, ponen directamente de que la probabilidad de que sea mayor o igual al valorcito que estoy buscando es alfa. ¿Sí? Este juego tiene que ver con lo que ya vimos en la unidad de cálculo de probabilidad para una variable aleatoria normal. ¿Sí? Exacto. Esto lo puedo buscar como el z de 1 menos alfa o el z de alfa. Depende de la tabla que tenga. ¿Sí? O la aplicación que tenga. También puedo buscar el simétrico, bueno, todo lo que aprendieron, ¿sí? Pero bueno, lo que tiene que quedar acá en claro es que mi región de rechazo va a ser de este valor de z hacia valores más grandes, ¿sí? Voy a tener esta región de rechazo y la otra va a ser la región de no rechazo, ¿sí? Antes tenía la región de rechazo a la izquierda, ahora tengo la región de rechazo hacia la derecha, ¿sí? Todo por cómo planteé mi hipótesis alternativa. Eso es lo que me define la región de rechazo. ¿Sí? Entonces, si me cae algún valorcito que es mayor al z crítico, entonces voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Me cae por acá, entonces la rechazo. Cae en la región de rechazo. ¿Sí? Este valor de nuevo es el que me va a decir si lo que obtuve en la muestra es suficientemente grande como para decir que lo que estoy postulando en la hipótesis nula no es cierto, digamos. ¿Sí? Para rechazar la hipótesis nula sería. Bien, vamos al ejemplo entonces. ¿Se entendió? Se entendió. Sí, sí. Bien. Vamos a hacer el ejemplo este para que quede un poquito más claro. Dice, la gerencia de un supermercado de Rosario cree que el tiempo promedio de espera que tienen los clientes para pagar es de a lo sumo 5 minutos. Sin embargo, en el último tiempo se recibieron muchas quejas debido a largas esperas. Esta situación generó una sospecha de que el tiempo promedio de espera es mayor que el que se considera. Se decide seleccionar una muestra de 35 clientes en la que se observó una media de 5,4 minutos. Experiencias anteriores indican que la variancia es de 1,69 minutos al cuadrado. ¿Resultan los datos estadísticamente significativos a un nivel de significación del 10%? Bien, quiero escuchar qué opinan de las hipótesis. ¿Qué pasa con ese se cree? ¿Qué pasa con todo lo que dice? A ver, ¿qué opinan? Escuchamos. Mu sub 0 sería que, o sea, la hipótesis nula sería 5 o menos minutos. Claro. Fíjense que cuando dice se cree, o la gerencia de un supermercado cree, es un supuesto que tiene y por lo tanto sería una hipótesis a plantear. Ahora, ¿cómo la plantea? Como decías vos, Noelia, me parece que era que el tiempo de espera era menor o igual a 5, porque dice a lo sumo 5 minutos. Y entonces, una vez que yo ya planteo mi hipótesis nula, puedo plantear tranquilamente
mi hipótesis alternativa, que sería que ese tiempo promedio o tiempo medio de espera es superior o mayor a 5 minutos. Bien, además, fíjense que dice, en esta situación generó una sospecha de que el tiempo promedio es mayor al considerado, ¿sí? Eso ya me da la idea de qué es lo que se sospecha, que se quiere probar, ¿sí? Es la hipótesis alternativa, ¿sí? Quiero probar si eso que dice, o sea, el gerente plantea algo y otra persona plantea que en realidad eso es mayor, ¿sí? Bueno, y además tenemos el juego de que no contemple el igual esa frase, ¿no? Dice que el tiempo es mayor, entonces eso va a ser la hipótesis alternativa, sin ninguna duda. Bien, pues se puede partir para plantear las hipótesis de lo que cree la gerencia, la sospecha lo que cree la gerencia y lo que sospecha, o sea que ahí están planteadas las dos hipótesis. Hay situaciones en las que van a tener planteada únicamente la alternativa u otras en las que se van a plantear o se conoce o se cree sobre y que sería la hipótesis nula. Cuando yo pienso en a lo sumo, al menos estoy planteando, o que es igual a un determinado valor, estoy pensando en hipótesis nula. Bien, entonces una vez que determino las hipótesis, fijo el nivel de significación. En este caso decía que era del 10%, entonces fijo el nivel de significación, alfa igual a 0,10. Bien. Bueno, vamos a pensar, antes de mirar lo que sigue, el mejor estimador, un buen estimador, dijimos que era la media. ¿Cómo se distribuye la media en este caso? Normalmente. Por teorema central del límite normal. ¿Por qué tengo que recurrir al teorema central del límite? Porque no especifica que sea normal, digamos. ¿Quién? Perfecto. La original. O sea, el tiempo de espera. Como el tiempo de espera no sé cómo se distribuye y tengo un tamaño de muestra suficientemente grande, digo que el tiempo promedio de espera en la muestra se distribuye normal. Perfecto, es así. Entonces, tengo los parámetros, ¿no? Siempre las distribuciones van a ser bajo la hipótesis nula, ¿sí? Suponiendo que la hipótesis nula es cierta. Entonces, el valor de la media va a ser el sustentado con la hipótesis nula, que dijimos que era 5, y como pasó en el ejercicio anterior, fíjense que dice, experiencias anteriores indican que la variancia es de 1,69 minutos al cuadrado. Eso significa que me está dando el sigma cuadrado, es decir, la variancia poblacional. ¿Sí? Entonces, acuérdense que nosotros usamos el desvío, que es la raíz de la variancia. ¿Sí? Entonces, de esta manera se calcula el sigma de X media. ¿Sí? Entonces llegamos a que la estadística de prueba es la Z estandarizando y lo voy a calcular en la muestra. ¿Cuánto vale en la muestra? Reemplazo. La media de la muestra era 5,4, el valor postulado en la hipótesis nula era 5 y el desvío que calculé. Eso me da aproximadamente 1,82. Entonces voy a determinar mi región de rechazo, ¿sí? La regla de decisión. Ya sabemos que es para valores grandes, ¿sí? Entonces, voy a determinar el Z de 1 menos alfa, ¿sí? El Z de 0,90 en este caso, ¿sí? Porque usábamos un alfa de 0,10. Entonces, busco el Z de 0,90 en la tabla y a partir de ese valor, si obtengo un valor más grande en la muestra, voy a rechazar. Entonces, el Z que observé, el Z de 0,90, perdón, es 1,28, ¿sí? Si lo buscan, tanto en la tabla o en la aplicación, les va a dar 1,28, ¿sí? Y mi valor de la muestra era 1,82, entonces voy a rechazar, ¿sí? Cae en la región de rechazo, el valor observado es mayor al valor crítico, ¿sí? Al valor que me divida en la región de rechazo de la región de no rechazo. Entonces voy a rechazar mi hipótesis nula. ¿Se entiende? Sí, profe. Recapitulando, esto lo repetí. Sí, perdón, decime.
No, te quería preguntar, cuando hacen el cálculo ahí, que el sigma de la media da 0,22, después eso es 0,22 lo tendría que dividir sobre la raíz de 35. No. Fíjate, Fíjate, No, pero abajo, en la Z, cuando estandariza. claro, pero vos fíjate, el sigma de arriba. media ya es sigma sobre raíz de n. Ya calculé el de la media, entonces no tengo que dividir sobre n, porque ya hice la cuenta acá. Ah, claro. Cuando dice aplicando teorema central del límite, la media bajo la hipótesis nula se distribuye con una normal con un valor mu sub 0 igual a tanto y un desvío de la media, entonces ahí aplicás el sigma sobre raíz de n. Claro, gracias. Claro, ya lo calculé acá, o sea, si vos no lo querés calcular acá y lo querés calcular en el denominador de la z, lo podés hacer también, ¿sí? Te quedaría raíz de 1,69 dividido raíz de 35, que es esto que ya calculamos acá. Que fíjense que es lo que nosotros hacíamos cuando planteábamos las distribuciones muestrales de la media. Planteábamos cómo es importante plantear la distribución muestral, porque después la utilizamos para esa estadística de prueba que es Z. Profe, tengo una duda. El 1,28. Sí. Yo cuando Sí. lo busco en la tabla, en el cuerpo de la tabla, el nivel de coso. El 0,90 buscas en el cuerpo. Ah, el 0,90, está bien. Yo buscaba Claro. el 0,10 me daba negativo y digo, no entendí. Bueno, si vos buscás el 0,10, acordate que la distribución... Que sería del otro lado. Claro, simétrica Claro. con respecto al 0, le tenés que cambiar el signo. Claro. Está. Gracias. Porque fíjate que cuando vos tenés el gráfico acá, tenés la región de rechazo está a la derecha del 0. Entonces, si vos buscás en los valores negativos, entonces vas a tener que cambiar el signo y va a estar a la derecha. Es todo, hay una concordancia de todas las cuestiones. Ustedes también tienen que aplicar la lógica acá y leer lo que están planteando. Sí, por eso estos grafiquitos para mí son súper útiles, ¿sí? Porque si vos te dabas cuenta que estabas buscando el acumulado hasta 0,10, es igual al que antiacumula 0,10. Entonces le cambias el signo y listo. Tal cual. ¿Está? Esos son juegos que se hacen con las probabilidades, ¿sí? Uno va manejando las probabilidades y se da cuenta de todos estos jueguitos que se pueden hacer, que no es solamente... Digamos que buscar el 0,90 no es la única salida, ¿sí? Tengo un montón de salidas. ¿Sí? Tal cual. Bien. Entonces, rechacé la hipótesis nula y voy a concluir. Como siempre, digo con qué nivel de significación. Entonces, con un nivel de significación del 10%, o pueden poner como dice acá, alfa igual a 0,10, existe evidencia muestral para decir que la espera promedio es mayor a 5 minutos. Y como rechacé la hipótesis nula, voy a decir que los datos son estadísticamente significativos. Es decir, que me pregunten si los datos son estadísticamente significativos, significa preguntarme si rechacé la hipótesis nula. Repito, Sí. ¿se entiende? Sí, se entendió. Bien. Bien. Esperen. ¿Lo perdí? ¿Me apareció? Acá, bien, me parecía. Entonces, hasta acá quedó todo claro. Vimos el caso donde sigma era conocido, ¿sí? Ya vimos. Hoy a la mañana vieron la prueba bilateral, ahora vimos las dos pruebas unilaterales, ya sea a la izquierda o a la derecha. Entre esas tres solamente me va a cambiar la ubicación, ¿sí? De la región de rechazo. Y obviamente la regla de decisión. El resto, igual. ¿Estamos? Totalmente de acuerdo. Todos dicen que sí. Bien. No quiero que se queden con ninguna duda. Repetimos 200 veces, ¿sí? Que no se le haga como dijeron hoy, no me acuerdo. Una ensalada en la cabeza, no me acuerdo, que dijeron algo así.
Lo repetimos 20 veces, no hay problema. Entonces, vamos a ver ahora la prueba para la media poblacional, pero cuando sigma es desconocido, ¿sí? Cuando sigma es desconocido, no voy a poder usar la Z, sino que va a aparecer una nueva estadística, ¿sí? Una estadística de prueba diferente, que va a ser una T de student, que se llama. En lugar de usar el sigma, porque no lo conozco, voy a usar la estimación, ¿sí? Voy a usar el valor de S. ¿Se acuerdan que estimábamos a la al desvío sigma con el desvío muestral, ¿sí? Con la S. Entonces, si yo hago la estandarización usando la S en lugar de sigma, me va a dar lugar a una variable que tiene distribución T de student. Tengo una nueva distribución, ¿sí? Ahora vamos a ver qué otras cosas se van a dar para usar esta T, ¿sí? Pero bueno, en principio sigma desconocido, uso la estimación, entonces voy a estandarizar en lugar de usando sigma, usando la S. Y esto me va a dar lugar a una variable que tiene distribución T de student con n-1 grados de libertad, ¿sí? ¿Qué son esos n-1 grados de libertad? Los parámetros de esta distribución. Así como la normal tenían parámetros mu sigma, la T de student tiene parámetros n-1. Los grados de libertad, ¿sí? Cuando estos grados de libertad aumentan, esta distribución tiende a la distribución normal. Entonces, solamente la vamos a usar para tamaños de muestra pequeños, ¿sí? Vamos a decir pequeños menor a 30, ¿sí? Porque si el n es mayor a 30, aplico el teorema central del límite. ¿Está bien? Yes. Entonces, tiene que suceder que X tenga distribución normal. Entonces, resumiendo todo esto, X tiene que tener distribución normal, sigma tiene que ser desconocido y el tamaño de la muestra tiene que ser menor a 30. Si todas estas condiciones se me cumplen, voy a usar la T, ¿sí? Esta estandarización que en lugar de usar el sigma, use el S. Tal cual. ¿Los convencí o no los convencí? Entonces, todo, sí te escuchamos, no sé quién estaba por preguntar algo. No, yo iba a decir que sí, profe. Ah, bien. Fíjense que lo único que nosotros tenemos, ya lo habíamos visto la semana, no sé si fue la semana pasada, pero en estimación de parámetros, que cuando el único caso en que utilizábamos la T de student, ¿cuál era? Cuando sigma era desconocido y lo estimábamos a partir de la muestra, y el tamaño de muestra era menor a 30. Acá y también tenemos que conocer que la variable se distribuye normalmente. Entonces, después, todo el procedimiento para calcular, para probar hipótesis, es exactamente el mismo que en el caso que usábamos distribución normal, simplemente que acá reemplazamos el valor poblacional de sigma por su estimación, que es S, y además, después que decimos que la media muestral se va a distribuir bajo la hipótesis nula, no como una normal, porque no vamos a poder aplicar la normal, sino como una T de student con n-1 grados de libertad. Esas son las únicas diferencias que vamos a encontrar entre el uso de las dos aplicaciones. ¿Estás de acuerdo, Julia? ¿Querés agregar algo? No, sí, estaba pensando algo, pero ya me olvidé. O sea, como dice Ana, se usa todo lo mismo, lo único que va a cambiar es que en lugar de calcular un Z observado en la muestra, voy a calcular un T observado, y en lugar de buscar en la tabla de la Z, el valor crítico voy a buscar en la tabla de la T. El resto, lo mismo, no cambia nada. ¿Sí? Vamos a ver igualmente un ejemplo. ¿Sí?
En las diapositivas, en las páginas 26 y 27 tienen las pruebas bilaterales, como quedaría el grafiquito y las reglas de decisiones para prueba bilateral y prueba unilateral para la media, por unilateral a la izquierda o unilateral a la derecha. Exacto, fíjense que es lo mismo que vimos antes. Obviamente la forma de la T, ya saben, es un poco más achatada que la forma de la normal, pero luce igual este grafiquito, ¿sí? Pero bueno, ustedes tienen que saber que es un poco más achatada, ¿sí? Pero fíjense que antes teníamos la distribución normal, dividíamos el nivel de significación en dos, ¿sí? Teniendo dos regiones de rechazo en el caso de la bilateral, y acá teníamos la Z, ahora en vez de tener la Z tenemos la T, ¿sí? Y lo que caracteriza la T, como dijimos, son los grados de libertad. ¿Está bien? Entonces, la regla de decisión, como dijimos antes, es que caiga mi valor observado en alguna de las dos regiones de rechazo, tanto valores más chicos a este valor crítico o valores más grandes que este valor crítico. ¿Sí? La idea es exactamente la misma como están viendo. Si la prueba es unilateral hacia la izquierda, voy a rechazar para valores chicos, ¿sí? O sea, para valores más chicos que este crítico, ¿sí? O si la prueba es unilateral a la derecha, voy a rechazar para valores más grandes al crítico este que lo encuentro en la tabla T. En vez de buscarlo en la Z, lo busco en la T. Nada más. ¿Sí? Yo te lo simplifico así porque si no parece que son un montón de casos diferentes y en realidad es todo lo mismo, nada más que tengo que darme cuenta en qué distribución buscar. ¿Sí? Si no parece que son un montón de fórmulas y de cosas y no es así. La forma de estandarizar a la T es exactamente la misma que para la Z, nada más que en lugar de usar sigma, utilizamos S. Exactamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Vemos un ejemplo, redondeamos y plantean todas sus dudas. ¿Les parece bien? Sí, profe. Vamos a ver un ejemplo de los que ya vimos, pero con algunos cambios, ¿sí? Dice, la gerencia de una cadena de supermercado afirma que el monto medio de gastos de los clientes es al menos de 3.500 pesos. Una muestra de 20 clientes arrojó un monto medio de compra de 3.350 y una desviación estándar de 320 pesos. Sabiendo que los montos de compra se distribuyen normalmente, ¿contradicen estos datos a la gerencia con un nivel de significación del 5%? Fíjense que este es el ejemplo que vimos hace un ratito, pero ahora fíjense que ya no me dice más, se cree, se sabe, se conoce por experiencias anteriores, sino que me está dando la desviación estándar muestral, o sea, la calculó en base a los 20 clientes. ¿Sí? Se ve que ahora me está dando dos estadísticas, la media por un lado y la desviación estándar por otro, son valores muestrales. Sí, profe. Bien. Bien. Y además me da el dato de que la variable original, los montos de compra, se distribuyen normalmente, ¿sí? Entonces, ya habíamos planteado las hipótesis, una prueba unilateral hacia la izquierda, porque planteo la hipótesis nula, mu mayor o igual a 3.550 versus la alternativa mu menor a 3.550. Entonces, como el signo de la alternativa es de menor, voy a rechazar para valores chicos, es decir, que tengo una prueba unilateral hacia la izquierda. Tal cual. Bien, entonces, se conoce la distribución de la variable, que es lo que decíamos recién, ¿sí? Que los gastos tienen distribución normal, siempre bajo la hipótesis nula, con media 3.500 y sigma desconocido. Entonces, en base a la información de la muestra, se obtiene que 320 es el desvío estándar, ¿sí? Y la media, como ya dijimos, 3.350. Entonces, se cumplen todas las condiciones que dijimos antes. La variable X tiene distribución normal, el sigma es desconocido y el tamaño de la muestra es menor a 30. Entonces, no voy a usar la Z, voy a usar la T. A esa T la voy a construir como la media, digamos, la variable aleatoria media muestral, menos
la media poblacional, la media sustentada por la hipótesis nula, dividido el desvío sobre raíz de n, va a tener una distribución t con n menos 1 grado de libertad, es decir, 20 menos 1, 19 grados de libertad. ¿Sí? Entonces cambió esta parte, nada más, porque ahora voy a calcular el valor observado en la muestra, ¿sí? Voy a usar esta estadística de prueba para calcular el valor de la muestra, ¿sí? Entonces tengo, el valor de la media de la muestra era 3.350, el valor sustentado por la hipótesis nula era 3.500, el valor del desvío era 320 y el n era 20. Reemplazo y me da, ¿sí? Menos 2,10. ¿Está bien? Entonces, voy a pensar ahora cuál es mi región de rechazo. Como dijimos, es unilateral hacia la izquierda, me preocupan o sustentan a la hipótesis alternativa, valores chicos, entonces voy a tener mi región de rechazo a la izquierda del 0, ¿sí? Voy a rechazar para valores chicos. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar en la tabla, de nuevo, esto depende siempre de la tabla que uno tiene. Fíjense que acá el nivel de significación es del 5%. Fíjense que acá me pone menos la T de 19 y 0,95. Esto es por la tabla que tenemos. ¿Está bien? Si yo tranquilamente, si tuviera una tabla T completa o lo busco en la aplicación, busco la T de 19 y 0,05. ¿Sí? Pero acá estoy recurriendo al simétrico, ¿sí? Este valor que estoy buscando en realidad es este que está acá, pero le cambio el signo, ¿se ve? O sea, recurro al simétrico por la tabla que tengo. Pero de nuevo, eso es un juego de probabilidades. Yo puedo buscar el T de 19 y 0,05. Y me va a dar directamente esto y no tengo que cambiarle el signo. Le cambio el signo porque estoy buscando en realidad el valor que acumula 0,95, o sea, el que está por acá. Pero yo quiero el simétrico, entonces le cambié el signo. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, no terminé de entender por qué es el 0,95. El 0,95, porque vos fíjate la tabla que tenemos. La tabla que propone la cátedra tiene probabilidad de, me parece, ¿no? Sí, a ver. ¿Quieren que la veamos? Ah, claro, está bien. Sí, sí. Tiene probabilidades grandes, ¿no? No tiene el 0,05. No, tiene el T,095 y todos esos. Exactamente. Exacto, lo que me da son valores positivos. Toda la tabla me parece que tiene valores positivos. Tal cual, tal cual. Y como yo con los valores positivos ya puedo encontrar cualquier probabilidad, ya es suficiente, ¿sí? Los valores negativos serían redundantes. Entonces, busco el simétrico, o sea, si acá acumula 0,05, sería el que antiacumula 0,05, o es lo mismo que decir el que acumula 0,95. Entonces, este valorcito que está por acá, busco este, que es el positivo, que me va a dar la tabla, y le cambio el signo. Ah, está bien, claro, perfecto. Igualmente, si vos usás la aplicación o si usás otra tabla que tenga valores positivos y valores negativos, lo vas a encontrar usando el 0,05. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Eso, para mí, yo quizás lo digo así medio fácil y no es tan fácil de verlo, pero hay que sentarse a reflexionar esto, ¿sí? A mí me parece importante, porque hay veces que tengo una información que ya es suficiente, ¿sí? Como en ese caso, la tabla de la T, valores positivos, ya está, tengo cualquier valor, tengo que pensar en el simétrico. Lo mismo me pasaría en una tabla normal. Si yo tuviera solo una tabla con valores positivos, ya en realidad tengo todo, porque los valores negativos los obtengo como simétricos, ¿sí? De los positivos. ¿Está bien? Perfecto. Al menos yo lo entendí. Creo que estamos ya sobre la hora, ¿no es cierto, Julia? Sí, igualmente esta clase se espera que dure un poquito más. Bien. No, porque se están yendo alumnos, entonces posiblemente
Sí, estas clases que vienen puede ser que no duren 1 hora, que duren 1 hora y media o un poquito más. Sí, porque estamos ya sobre el final. Entonces, si ya creo que la teoría de hoy que correspondía al día de hoy, ya la terminamos. En la página 30 de las diapositivas hay un resumen de cuándo utilizar distribución normal y cuándo utilizar la t-de-Student para sigma conocido o desconocido y el tamaño de la muestra, que es un poquito el repaso que estuvimos haciendo hoy. Yo creo que ahora, si ustedes tienen dudas, estamos acá como para escucharlas, porque la práctica la dan mañana otros profes, ¿no es cierto? Sí, voy a cortar la grabación así no se hace muy largo y ustedes plantean sus dudas tranquilos.